Y esa frase no puede quepar mejor en esta conversación, casi seguro, ¿no? No todo es seguro. Ahora, una serie de eventos infortunados, decisiones pésimas, malas, comportamientos jalados de los pelos, antidemocráticos en el partido, han hecho que no solamente yo, sino un gran grueso de compañeros, tanto a nivel nacional como regional, provincial y distritales, han tomado esa decisión de no seguir más en esta contienda electoral, ajenas a su voluntad. Ojo, eso es muy importante precisar, porque no es que yo quiera salirme de la contienda electoral, todo lo contrario. Si durante todo este tiempo hemos estado haciendo trabajo político, y mostrando las sería intenciones, contraproducente querer irme de la contienda, ¿no? Pero el comportamiento de los dirigentes, sobre todo a nivel nacional, secundados por algunos dirigentes en la región, pues han provocado esa abrupta renuncia, ¿no? Yo les digo dinosaurios, pero a raíz de eso, ¿te duele a ti como aprista eso? ¿Cuánto tiempo has llevado hasta ahora en el APRA? Me imagino desde muy joven, aún sigue siendo joven también, ¿no? Desde sumamente joven, claro, estamos jóvenes, ¿no? Además, la juventud no solamente es en edad, sino en espíritu. Yo estoy desde el año 2004 como militante activo, es decir, más de 20 años. Me imagino que inculcado por el tema familiar también. Familiar, todo eso, proviene de familia, de haber leído naturalmente también la ideología. Es normal que pase eso. Etcétera, ¿no? Pero con muchas ganas de participar, no solo como candidato, porque la política no se circunscribe naturalmente solamente a un proceso electoral, a un proceso electoral, y tengas que determinar si eres político o no en cuanto ganes o pierdas, ¿no? ¿Es doloroso ver cómo está el APRA ahora? Sumamente doloroso porque venimos de un gobierno exitoso. Venimos de un segundo gobierno de reivindicación absoluta en el plano nacional e internacional, un gobierno de más de 150.000 obras, de la reducción de la pobreza en casi 20 puntos porcentuales, crecimiento económico, un aproximado en una estadística de 9%, el programa Agua para Todos, entre muchos aspectos, y eso teníamos que de cierta manera replicarlo en esta época con un candidato bastante joven como Valderrama, pero que no logró la expectativa justamente por estos temas, peleas internas que existen en el partido, que van minando nuestras posibilidades. Y bueno, se estaba preparando, también tengo entendido, una lista bastante interesante también para el plano regional, ¿no? Tú preparabas ya una lista de personas adecuadas al perfil, a tu pensamiento, más allá del partido, nombres que se necesitan de hombres y mujeres para de repente tener esas intenciones en un probable gobierno, ¿no? Por supuesto que sí, y además, que es muy importante, cumpliendo con la normativa, porque uno puede tener la mejor perspectiva de un ciudadano X, Y, pero si no cumple con los requisitos que el Jurado Nacional o la norma electoral así lo establece, pues no podría ser candidato. Y esta decisión también tiene que ver con ello, porque cuando nosotros enviamos la lista, se supone que un candidato a la alcaldía pues tiene que elegir sus regidores, no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora ya estamos fuera de fecha, ¿no? Hasta mañana, okay. Sí, hasta mañana. Y bueno, te hablaba justamente del dolor, de las sensaciones. Bueno, yo sé un poco de tu historia. Yo comentaba también, y la gente lo sabe acá, en algún momento por ahí yo anduve por el PPC, el Partido Popular Cristiano. Sí, claro. Pero el tema de los partidos históricos, como el APRA, como el PPC, como Acción Popular, en una coyuntura moderna como la actual, es también lamentable, ¿no? Como que a algunos les cuesta, sobre todo a los que tienen experiencia, a los más viejos, en pocas palabras, darle la posta a otros, ¿no? Que en el caso de APRA, justamente, si nos referimos a Aya de la Torre, al propio Alan y además líderes emblemáticos del partido aprista y del sistema político, es darle la posta a aquellos que tienen más fuerza, mejores ideas, otro chip en la realidad actual también, ¿no? Y bueno, Margaret Thatcher decía, ¿no? Si no te gusta tu realidad, lidérala. Entonces tenemos que conversar con compañeros jóvenes interesantes como Renzo Ibáñez, hay muchos, como Evelyn Orcón, muchos jóvenes interesantes, no solo en el APRA, en el PPC también hay grandes cuadros a nivel nacional, pero necesitamos reinsertarnos en la sociedad, necesitamos analizar con mucha autocrítica también
en dónde estamos fallando y cómo reincorporarnos en esta sociedad ávida de resultados inmediatos, ávida de partidos menos verticales, ¿no? Necesitamos ser más horizontales ante la ciudadanía, y eso es parte de un proceso. Y hablar otro lenguaje también, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, estos jóvenes definitivamente tienen que pasar a la posta. Ahora. Y esa es la conversación que tenemos. Pero todavía ese es un análisis no es que sea en el futuro. No es que sea en el futuro, son el presente ya. Por supuesto, somos el presente, pero me refiero a mí como persona que tengo que analizar este tipo de situaciones que han pasado, porque ya no es la primera vez, nos vienen golpeando y a pesar de ello hemos permanecido ahí y llega a ser agotador, en el partido, ¿no? Yo me imagino que tú seguirás siendo aprista de corazón, ¿no? Eso nadie te lo puede quitar, ¿no? La ideología, la doctrina, la convicción es una sola, claro, naturalmente. Es como cambiar de un equipo de fútbol, imposible. Pues. Desde luego, ¿no? Yo soy hincha de un equipo de fútbol, dicho sea de paso, al propósito, yo soy aliancista a muerte. Hombre de bien. Y cambiarme, pues sería imposible mañana salir con una camiseta del equipo contrario, ¿no? Del equipo enemigo. Ahora, esto pasa por un análisis también a fondo, porque nosotros a partir de enero ya hemos perdido la inscripción. Eso es cierto también. Entonces, como Acción Popular, necesitamos alrededor de 650,000, 700,000 firmas hábiles para la reinscripción. No digo que sea una tarea imposible, tampoco es fácil, ¿no? Ahora, el bichito político sigue ahí. Hay la posibilidad de que Vincent Saavedra, por tiempo es imposible postular a la alcaldía de Tarapoto por otro partido, aunque sea por invitado, pero tu proyecto político, tu pensamiento de repente va a ir orientado a poder escuchar propuestas de otros partidos políticos, o es algo que aún lo tienes que reflexionar tú contigo mismo? Justamente ya iba a sacar un video hoy en la tarde, que inmediatamente pasó esto del primer video, del comunicado que saqué. Y se han comunicado, agradezco a las tiendas políticas que se han comunicado conmigo, obviamente por una consideración, no lo voy a mencionar, pero son varias. Y la respuesta siempre es la misma, ¿no? Yo soy un hombre de convicciones, soy un hombre de ideas claras, de pensamientos claros. Y creo mucho en el APRA, creo mucho en la política, creo en el sistema de partidos políticos que no debe estar tan atomizado como lo está ahora. Sin embargo, eso no significa, como decía Ramiro Prialé, conversar no es pactar, ¿no? Es decir, yo puedo escucharlos, puedo conversar y en lo sucesivo o en lo futuro tal vez tomar una decisión, pero por lo pronto estoy abocado a que este tipo de cosas no le ocurran a nadie en un partido tan importante como el nuestro, ¿no? Por lo pronto, hacer un elector más. Sí, hacerle un elector y más. Un protagonismo, pero siempre opinando sobre los temas coyunturales, sobre los temas políticos. Porque hemos visto, ¿no?, que ha hecho efecto la parcha de huecos. Por ahí también estamos atentos a todos los videos. Sí. Definitivamente era parte también, ¿no? Ha terminado en esta mitad del año un breve dolor de cabeza de primera y segunda vuelta. Comienza otro. Y mientras va comenzando este otro, entra un nuevo gobierno. Aparentemente el de la señora Fujimori, eso también te lo comentaba por teléfono. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Tiene que ir con la pierna en alto? ¿Tiene que conversar, dialogar? Si no es ella y si es Sánchez, va por lo mismo. ¿Qué es lo que más o menos ves? Y no solamente enfocado al plano nacional, sino cómo llamar la atención al gobierno central para que de verdad atienda los requerimientos de San Martín como en otras regiones. Luego de 20 años de ser candidata, sin ninguna duda, esta es una posición naturalmente personal, tuvo que haber aprendido muchas cosas. Entre ellas, la palabra gobernabilidad. Sin gobernabilidad no existe gobernanza. No hay posibilidad de gobernar sin gobernabilidad. De tal manera que la primera tarea que tiene la señora Fujimori y su partido político es pacificar la nación. Estamos en una polarización evidente, porque esta cantidad de votos jamás en la historia había sido tan reñida una votación, y evidentemente la principal tarea, inclusive antes de pensar en los proyectos, en lo que se tiene que hacer ya propiamente como gestión pública, la principal tarea es pacificar. ¿Por qué?
porque mucha gente, No la quiere. la mitad de la población, diríamos así, piensa que por tener una mayoría en el Senado, una mayoría en la Cámara de Diputados, va a atomizar, digamos, los poderes del Estado. Y esto es lo primero que debe desarraigar del pensamiento nacional. Por supuesto que tiene que sentarse a conversar. Sería con un el señor error ir Sánchez. con la pata en alto y que el sur y el centro exploten. No solamente un error, sino contraproducente Sí. contra los intereses de ellos mismos, porque ya no estamos en un estado del 2000, del 2005, inclusive cuando su padre aún gobernaba. Estamos en un estado absolutamente diferente, donde estas fuerzas de izquierda, por llamarlas así, han despertado, y cualquier mala accionar de un presidente pues va a tener problemas. Ahora, tiene una ventaja que es importante precisarla. En los últimos años ha gobernado el Parlamento en el Perú. Y ella tiene el Parlamento. No lo acepta, pero sí lo tiene. Sí ha Tiene el gobernado, Parlamento. claro, Entonces, claro. eso le tendría que generar una mejor posibilidad, una mejor performance para gobernar. Ha quedado demostrado que el fujimorismo puede conversar con la izquierda incluso, ¿no? O con la propia derecha. Sí, de sí lo ha repente. hecho con el Lo hemos visto partido, todos, ¿no? Por supuesto, Lo hemos ¿no? visto. En la directiva del Congreso. Ahora, etcétera, ¿no? podrá haber por parte, reitero, ¿no? Aparentemente la señora Fujimori es la próxima presidenta electa del Perú, dadas Virtual, las cifras, digamos, ¿no? virtual, casi, a falta que sea proclamada. A pesar de las distintas voces que hay por ahí, ¿le pondrá, cree usted, la atención debida a la región San Martín? ¿Podrá finalizar ese proceso de descentralización incompleto que existe en el Perú? Quiero recordar a la población, y es una extraordinaria pregunta, porque está en un contexto polarizado Sí. y complicado. Y para ahí la es más nación. difícil. Quiero recordarle a la población que ese proyecto de descentralización real comienza desde el 2006 con el segundo gobierno aprista. Los gobiernos regionales y subnacionales, llámese provinciales y distritales, manejaban solo el 30% del presupuesto nacional. Después de este gobierno manejan ahora el 70%, pero siguen existiendo órganos desconcentrados, no descentralizados, sino desconcentrados, es decir, dependen de Lima, que todavía le hacen un tremendo daño a la realidad de las descentralización. Por supuesto que sí, porque todo tiene que consultar a Lima, hasta por un documento, por cualquier cosa Sí, administrativa. voy a mover este papel. ¿Puedo? Una Y semana, entonces 2 esos semanas, presupuestos tienen que ser decididos por el representante. Por eso hice un video en algún momento que debemos conversar sobre la Amazonía y específicamente sobre San Martín. ¿Por qué? Porque el gobernador regional, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales tienen que ir a Lima permanentemente a hacer gestión para un presupuesto donde están analizados por técnicos nacionales que no conocen la que están realidad sentados ahí, sanmartinense. ¿no? Si queremos hablar de un ejemplo, por ejemplo, el tema de los chalecos, ¿se acuerdan, no? Alguien sentado en el MTC debe haber dicho, no, es una excelente idea. El tema de los chalecos, ¿no? Con todo este calor y estas cosas. Ahora, Por supuesto, ahí nomás una pequeña realidad. pero así como se descentralizó de manera incompleta este proceso, lo que sí se ha descentralizado de forma completa es la corrupción. Porque antes todo se concentraba en Lima, ¿no? El besamano ahí, hay que transar ahí, pero ahora, incluso en plena campaña, con candidatos al gobierno regional, en general estoy hablando, ya pues se comienza a conversar, o ocurre dentro de los gobiernos regionales a nivel Perú, corrupción sin roche. Es una de las desfiguraciones que trae la cantidad de movimientos y partidos políticos que tienen dueños. Lamentablemente, el sistema de partidos políticos y la política en general sufre un golpe enorme cuando tenemos este tipo de situaciones donde yo mañana amanezco con ganas de querer postular, y porque tengo la capacidad económica y me rodeo de 2, 3 que tienen esa capacidad económica por las sombras, llámese minería ilegal y una serie de elementos nocivos para el Estado, pues terminan gobernando, y efectivamente coincido plenamente, y que la corrupción empieza a descentralizarse y a tomar más fuerza inclusive en las regiones, porque es de ahí de donde nace el financiamiento ilegal para muchos partidos políticos, ¿no? Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje a la población, a tus probables electores que ahora pues tendrán que ver en qué candidato recaen? ¿Qué les dirías finalmente? Un agradecimiento. Si tú en la vida quieres avanzar, lo primero que debes ser es agradecido. Yo agradezco plenamente a todos los amigos, compañeros, compañeras, conciudadanos
inclusive algunos antiapristas que decidieron apostar en su momento por una precandidatura con mi persona, que me acompañaron con sumo entusiasmo, ganas, algarabía, de plantear una propuesta seria, formal, viable para San Martín, para la provincia de San Martín, agradecerles. Segundo, es parte del camino, no es el final. Ahora vamos a visitar otros lugares que no tuvimos la oportunidad de visitar, como mi provincia. Yo soy natural de Picota. Ahora voy a empezar también a seguir visitando mi provincia y otras provincias, porque el plano no se queda, no se circunscribe en Tarapoto. Y lo más importante, reitero esta palabra, no se circunscribe en una candidatura. El liderazgo político se construye con los años. No es que si yo hoy, por circunstancias de problemas internos en mi partido, no he podido postular, ya me quedo ahí, aparezco en los próximos 4 años, 5 años. No, este es un trabajo permanente, porque los cargos pasan, pero el amor por nuestra tierra permanece intacto. Correcto, Vincent.